Hola, la meditación es algo que nos ofrecen continuamente, algo que dicen que nos pueden enseñar porque debemos aprenderlo para enfrentar las terribles tensiones y angustias aterradoras que nos ofrece la vida moderna, que por supuesto son angustias y preocupaciones que no tenían nuestros antepasados cuando estaba persiguiéndolos un tigre dientes de sable. ¿Qué es la meditación que nos venden? ¿Qué es la meditación que nos ofrecen? Nadie lo sabe. Nadie le puede a usted definir de manera objetiva qué es la meditación. Sí, hay definiciones que son tremendamente vagas y subjetivas. Una forma de operar o entrenar la mente para inducir un modo de conciencia diferente, para pensar en cosas pacíficas. No se pueden pensar cosas pacíficas. ¿Qué son distintos modos de conciencia? No puede pensar en cosas pacíficas una persona en un modo de conciencia normal. ¿Cuántos modos de conciencia hay y cómo los diferenciamos? ¿Cómo sabe el observador, el investigador, en qué modo de conciencia está usted? ¿Modo ahorro de energía? No sé. Que le permiten enfrentar el estrés y alcanzar la relajación. Bueno, pero esto tampoco está claramente demostrado. ¿Qué técnicas son las que te permiten alcanzar el estrés? Bueno, tienes que meditar, tienes que aprender a orientar, a concienciarte para centrar tu atención en el centro de tu... ¿Y esto cómo se hace? ¿Y cómo sé que lo estoy haciendo bien? ¿Cómo voy a saber que estoy meditando correctamente o me estoy haciendo tonto mientras mi profesor de meditación cobra cada clase? Este control de los procesos mentales que nos ofrecen, que no hemos visto, esta capacidad de concentración que tampoco vemos, esta capacidad de conciencia de sí mismo que nos dicen que nos da la meditación. La conciencia de uno mismo es la esencia misma del ser humano. Hay personas con graves deficiencias cognitivas de nacimiento, por problemas congénitos o incluso genéticos, que tiene conciencia de sí mismo. Eso es lo que somos. ¿Cómo puedes tener más o menos conciencia de ti mismo? ¿Cómo lo mides? ¿Cómo lo sabes? Todas estas preguntas carecen de respuesta. Sin embargo, constantemente nos bombardean con avisos de que hay estudios científicos. Usted sabe, esta utilización perversa de la ciencia para sustentar cualquier tipo de barbaridad. Hay estudios científicos que dicen que la meditación funciona. Permite, por ejemplo, disminuir el ritmo cardíaco, el tono muscular o algo por el estilo. Algo pasa, pero hay muchos lugares donde usted puede ver artículos en los que un monje budista, generalmente el mismo, se llama Mathieu Ricard, le ponen un montón de electrodos en la cabeza, luego él dice que está meditando y los cambios que tiene el electroencefalograma y los impulsos de todos estos electrodos que Mathieu tiene en la cabeza, se dice que estos impulsos han sido causados por la meditación del monje budista, sin demostrarlo. Y entonces el monje sale en todas las revistas, que es un señor que recorre el mundo diciendo que es un tío enormemente feliz gracias al budismo y que cobra diciendo que es un señor enormemente feliz gracias al budismo, aunque algunos cínicos podamos sospechar que es un señor enormemente feliz porque cobra sin dar un palo al agua y no ha trabajado un día en su vida, lo cual siempre calma los nervios. En el budismo tradicional la meditación es nada de lo que nos venden ahora como reparación para la horrorosa vida occidental que tenemos, sobre todo ahora que vivimos el doble de lo que vivíamos hace 120 años, y ahora que tenemos la mejor alimentación, tenemos los mejores medicamentos, por lo menos en el occidente opulento, y tenemos el sueño, lo he repetido en muchas ocasiones, de que todo el mundo pueda disfrutar esta mejor calidad y cantidad de vida. Para el budismo tradicional, la meditación no tiene nada que ver con esto, ni con la lucha contra las tensiones de la cotidianidad occidental en las ciudades agresivas. Tiene que ver con alcanzar el nirvana, con alcanzar la iluminación. Es el camino para alcanzar la iluminación. Y para lo que se medita es para abandonar el deseo, el dukkha. Mientras más deseos elimine uno, más cerca está de hacerse el uno con el todo, que es de lo que se trata el budismo. Siempre he dicho que esta es una de las cuestiones que me parecen más aterradoras, horrendas y crueles del budismo. Al conseguir sustraerte de todos los deseos, te sustraes también, por ejemplo, del deseo de ayudar a un niño que está llorando,
del deseo de ayudar a una persona enferma, del deseo de mejorar la suerte de aquellos que no tienen privilegios sociales, económicos, financieros, de darle escuela a los que no tienen educación, de darle salud y servicios médicos a quienes carecen de ellos. Todo eso son deseos legítimos que tenemos los seres humanos y son también parte de los deseos que el budismo nos dice que tenemos que abandonar para poder llegar al nirvana. Y llegamos a ello a través de la meditación, que nos permite conocernos mejor a nosotros mismos, que nos permite concentrarnos mejor, que nos da poderes sobrenaturales. Esa parte ya no nos la cuentan. Esa parte no está en el paquete que le venden a los occidentales, que se tragan todo lo que venga de Oriente, porque alguno puede ser lo suficientemente astuto como para darse cuenta de que ningún budista, desde que Siddhartha Gautama fundó este pequeño negocio, ningún budista ha adquirido ningún poder sobrenatural y que todo lo demás son películas de Kung Fu. También nos dice que podemos alcanzar la tranquilidad, que nos permite la autopurificación mediante la autoobservación. Y este es uno de los mitos, una de las cosas que siempre nos venden tanto las religiones como los vendedores de otros tipos de ocultismo y de visiones alternativas. Primero que nada tienes que convencerte que estás sucio, que tienes un pecado original, que estás lleno de toxinas, que has hecho muy mal al comer lo que has comido, que te has comportado terriblemente, que eres una persona malísima y tienes que purificarte, depurarte, desintoxicarte, limpiarte para ser grato a la naturaleza, al Dios de que se trate o al gurú en cuestión. Pero nada previamente demuestra que ni tengas un pecado original, ni tengas toxinas que nadie ha podido definir en términos de su composición química, ni mucho menos que estés espiritualmente sucio. Pero nos dicen que no nos preocupemos, que la meditación nos lleva al conocimiento directo. No nos dicen al conocimiento directo de qué, porque también si uno es un poco astuto se dará cuenta de que en todos los años que los budistas han estado practicando la meditación, ello no les ha permitido adquirir un solo conocimiento, no sé, sobre la función de la insulina en la regulación del azúcar en sangre, o un solo conocimiento sobre el movimiento de los objetos celestes alrededor del Sol, del sistema solar, un solo conocimiento acerca de cómo crece el pelo, un solo conocimiento acerca de cómo hacer puentes que no se caigan. Ese gran conocimiento que nos ofrece la meditación es un conocimiento que no han demostrado tener jamás los que nos venden la historia. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que medita y otra persona que, sin saber nada de meditación, sin haber pagado a ningún maestro de meditación, sin haber entrado a ninguna escuela y aprendido a poner las manitas así, camina por el bosque escuchando a las aves cantar? ¿Cuál es la diferencia entre el que medita y aquel que se tira sobre la hierba y mira las formas que parecen crear las nubes? Aquel que se recuesta en su sofá y mira los ojos de la persona a la que quiere, aquel que escucha alguna pieza musical que le llena espiritualmente de manera especial, aquel que mira al horizonte durante el atardecer o se ensimisma viendo el crepitar de los leños en la chimenea. ¿Hay alguna diferencia? El que medita, la concentración, la relajación, la paz espiritual, la tranquilidad que adquiere supuestamente el que medita, es diferente de la que adquiere cualquier otra persona que se relaje, que se ensimisme, que se tranquilice, que haga algo que lo llene de placer y satisfacción. Hasta ahora no lo sabemos, hasta ahora no lo han estudiado, hasta ahora nadie ha querido enfrentar la posibilidad de que la meditación no sea nada. Pero hasta hoy no es nada. Si usted tiene estudios que le va a dar muchísimo gusto poner en los comentarios de este video, recuerde que ese estudio tiene que comenzar diciendo qué es la meditación y cómo sé que una persona está meditando o no está meditando. Tiene que tener una definición clara, que yo como observador externo pueda diferenciar entre esos dos tipos de personas, el que está meditando y el que está haciendo otra cosa que le complace, que le ensimisma o que lo relaja. Si no hay una definición concreta de meditación, la meditación no es nada y por lo tanto no podemos atribuirle efectos.
Es como ponerme en trance y decir que todo lo que voy a decir a partir de ahora es por la comunicación telepática que tengo con los pitufos. Tiene que ser usted muy ingenuo para creer que todo lo que yo diga proviene directamente de los pitufos. Si esos estudios, y hasta ahora no hemos encontrado ni un solo estudio que tenga esa definición concreta que permita diferenciar a una persona que medita de otra que no está meditando, todo el estudio da igual. Todos los resultados que se le están atribuyendo a la meditación se están atribuyendo sin demostrar que hay una relación causal. La meditación es uno de los últimos cuentos del misticismo oriental que se nos alimenta continuamente, que hay que demoler o demostrar que realmente hay algo de verdad en sus afirmaciones. Hasta ahora no lo han hecho. Y cuando vemos a los budistas persiguiendo a los Rohingya en Myanmar, cuando vemos a la guerrilla budista que encabezó el Dalai Lama en 1954, cuando vemos a otras organizaciones budistas que tienen los mismos defectos que todas las organizaciones religiosas, duda uno de si realmente estas técnicas milenarias, tradicionales y por supuesto venidas de Oriente sirvan para algo, o si es mejor seguirnos educando en la tolerancia, en la comprensión, en la solidaridad, en la justicia, en la igualdad y en la idea de que la espiritualidad es un elemento subjetivo y que cualquiera que te pase la factura por tu espiritualidad, lo más probable es que te esté timando. ¿No cree usted?